Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más escuchas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Por último, no olviden la dinámica para hacerse de una playera con el logotipo del podcast. Mándenme una calavera sencilla, 4 versos, 4 estrofas, con alusión al podcast, a mí o alguna de las leyendas o historias que he contado. Envíenme sus calaveras originales y seleccionaré algunas para ser incluidas en el podcast y recibirán el regalo. Aún están a tiempo. Tienen hasta el 27 de octubre para hacerme llegar sus creaciones. Esa es la historia de esta semana. En el sur de California, en los Estados Unidos, se ubica el cañón Turnbull, en el que se encuentra un sendero muy usado por excursionistas, aquellos a quienes les gusta caminar por la naturaleza. Este cañón tiene un pequeño arroyo que ayuda a que una línea de árboles crezca en el área. El sendero cuenta con una longitud de poco más de 8 kilómetros y tiene una elevación de casi 270 metros. Es considerado un recorrido para principiantes que toma entre 2 y 3 horas en ser completado. En ese lugar existen también otros caminos que se pueden circular con bicicletas y algunos con vehículos todoterreno. Pero no se han equivocado. Esto no se ha convertido en un podcast sobre recorridos en la naturaleza. La razón por la que les hablo de esta zona es por las múltiples historias de apariciones y fantasmas que se cuentan. Las primeras historias se remontan a siglos atrás, cuando los nativos del área llamaban a este cañón Jutugra, que vagamente traducido significa lugar oscuro. Para ellos, este era un lugar prohibido. Nunca se adentraban en el cañón. Cuando los españoles llegaron a este territorio, junto con los misioneros católicos, hicieron poco o nulo caso a los nativos americanos y a sus advertencias. Es más, en un intento porque estuvieran más dispuestos a aceptar la fe católica, los obligaban a enfrentarse a sus miedos. Los locales eran forzados a entrar a este lugar, donde o aceptaban convertirse al catolicismo o eran asesinados. Se dice que miles de indígenas murieron en esta región, dejando a sus espíritus atrapados en nuestro mundo. Años más tarde, en 1845, el entonces gobernador de la Alta California repartió grandes extensiones de tierra a algunos de los colonos que emigraron al área. Entre ellos se encontraba William Workman, quien recibió una porción de tierra cerca del cañón Turnbull. Workman se dedicaba a comercializar con pieles de animales que cazaba. Su negocio comenzó a prosperar rápidamente, lo que no fue muy bien aceptado por los locales del área, quienes constantemente asaltaban la propiedad de Workman para robar sus productos y ganancias. William, en un afán por proteger a su familia y patrimonio, construyó un túnel y un espacio habitable bajo tierra, justo debajo de su propiedad, donde se guarecían cuando eran atacados. Las personas que trabajaban para la familia Workman aseguraban
que en este túnel subterráneo, el cual llevaba también hasta un cementerio familiar, se aparecían fantasmas y brujas. Tiempo después, William, junto con otros terratenientes, idearon un plan para derrocar al gobernador que les había regalado las tierras. Esto solo le trajo mala suerte a Workman, ya que poco tiempo después perdió toda su fortuna en diferentes negocios. Su familia lo abandonó y terminó quitándose la vida en 1876 en ese lugar. Otra de las historias que se encuentran sobre este lugar tienen su origen durante la Gran Recesión en los Estados Unidos, época en que mucha gente se encontraba desesperada por encontrar una manera de sostener a su familia. Muchos perdieron su trabajo y ahorros, haciendo que la gente muriera de hambre, enfermedad o peor, a manos de otros tratando de prevenir lo mismo. Es en esta época en que algunos rumores comenzaron a circular por la población cercana al cañón Turnbull. Se decía que un grupo de personas, hombres y mujeres, no niños, se reunían a celebrar ceremonias extrañas, mientras todos vestían túnicas largas completamente negras. Una persona que se encontraba caminando por el área vio cómo el grupo de personas vestidas de negro estaban realizando una de sus ceremonias. Mientras permanecía escondido de ellos, vio cómo tenían a un joven de aproximadamente 12 años atado a una cruz que descansaba en el piso, mientras los participantes danzaban alrededor y entonaban cantos en un idioma que él no pudo identificar. Una vez que la danza y cánticos terminaron, la cruz fue levantada, pero de cabeza. Aquellos vestidos con las túnicas negras procedieron a golpear brutalmente al pequeño, haciendo que la sangre brotara de sus heridas hasta que él dejó de moverse. El testigo de tan cruel ritual vio cómo la cruz era bajada al suelo nuevamente y pudo ver cómo el joven aún se encontraba respirando, con dificultad, pero lo hacía. Este grupo de personas procedió a desatar al joven, para después meterlo en un costal y ponerlo en una carreta, la cual fue llevada a algún otro lugar. La persona que presenció tan terrible acto corrió al poblado cercano para dar aviso a las autoridades, pero desafortunadamente nadie creyó lo que les habían relatado. No fue sino hasta unas semanas después cuando un número de reportes de desapariciones levantaron la alerta en la policía, quien se decidió a investigar lo que pasaba en el cañón Turnbull. Pero una vez que llegaron ahí, no encontraron rastro del culto ni de ninguna de las víctimas desaparecidas. Nunca se supo más del culto, cuáles eran sus motivos, ni quiénes formaban parte de él. Este sería un misterio más del lugar. Si el asesinato de nativos americanos, las historias de apariciones y de cultos no fueran suficientes, hay más. En la década de los 30 se estableció en ese lugar un hospital psiquiátrico que, como sabemos, no genera más que tragedias y muertes. Este lugar solo estuvo en operación por 10 años, ya que a principios de los 40 un misterioso incendio acabó con casi todo el hospital. Se dice que en la década de los 60, un grupo de adolescentes se encontraba caminando por el cañón Turnbull cuando llegaron al edificio abandonado del hospital psiquiátrico.
se adentraron en el inmueble, movidos por la curiosidad y las historias contadas. Llegaron a una habitación donde encontraron el equipo usado por el personal médico para la aplicación de terapias de electrochoque. Entre juegos, uno de los adolescentes se puso el dispositivo en la cabeza y comenzó a simular que recibía los electrochoques, fingiendo dolor. Lamentablemente, su juego pronto perdió gracia, inexplicablemente, ya que el edificio no había tenido energía en décadas. El dispositivo se encendió, mandando descargas eléctricas por el cuerpo del joven. Sus amigos vieron con terror cómo el adolescente se convulsionaba debido a las descargas, así como su cabello, luego su ropa y finalmente su piel comenzaban a arder. Se dice que solo fueron unos segundos los que tardó el joven en sucumbir a tan terrible dolor para finalmente morir. Y, aunque no existen pruebas fehacientes de la leyenda anterior, existen otros casos sí documentados que sucedieron en el lugar. Otra de las leyendas más conocidas de aquí se ubica en 1952. El vuelo 416, proveniente de la ciudad de Nueva York, sufrió un accidente y se estrelló en el área, causando que todos los 29 pasajeros del vuelo fallecieran ahí. Hay quienes aseguran que en ese vuelo todos los pasajeros eran menores de edad, que eran transportados por militares desde la conocida Área 51. Pero esto no es más que una leyenda urbana asociada al cañón Turnbull. Por el contrario, lo que sí se sabe es que la aeronave, con matrícula N8404C, se estrelló en las montañas que rodean al cañón, después que una espesa niebla había cubierto la zona la noche anterior. Lo que las autoridades pudieron confirmar es que, debido a la magnitud y condición del accidente, el fuselaje se había destrozado. Los restos habían sufrido bajo las intensas llamas del combustible. Inicialmente, fue imposible determinar el número exacto de víctimas, sin tener el manifiesto, el cual no podía ser localizado. Después de la investigación, se determinó que el motivo del accidente fue un error del piloto, ya que en un afán por esquivar la neblina, llevó la nave a una altitud muy baja, ocasionando el choque contra las montañas, a menos de 10 kilómetros del aeropuerto destino y confirmando las 29 víctimas. Años después, en el 2009, una mujer golpeó desesperadamente a la puerta de una casa cercana a la zona. Solo vestía su ropa interior y llevaba atada al cuello su propia blusa. Dijo que, mientras ella se encontraba paseando por el cañón, con quienes pensaba eran sus amigos, fue atacada por ellos. Cortaron su cuello con una navaja y la arrojaron por el cañón. Ella sobrevivió a las heridas. Logró salir de ahí y caminó hasta encontrar ayuda. Después, pudo identificar a sus atacantes, quienes fueron detenidos. En el 2011, una persona que se encontraba caminando notificó a las autoridades locales, ya que había visto al fondo del cañón un cuerpo. Cuando la policía llegó, comenzó a revisar el área y encontraron primero parte del brazo de una persona y después dieron con el cuerpo de una mujer. Los primeros hallazgos determinaron que el cuerpo llevaba ahí más de una semana debido al grado de descomposición que presentaba y que, aparentemente, los animales del área también lo habían dañado.
También, todo parecía indicar que había sido asesinada. Después de concluida la autopsia, se determinó que la víctima era Claudia de Quantzin, de 41 años, y que había muerto por disparo de arma de fuego en la cabeza. La policía identificó a su novio, Francisco Rojas, como principal sospechoso, pero él había salido del país y se dirigió a México. Después de 7 años, fue encontrado y presentado como culpable del asesinato de Claudia. Como pueden darse cuenta, esta área pareciera traer hechos sobrenaturales y violentos. Muchos de los aventureros que recorren el sendero dicen sentir la mirada de cientos de ojos puestos en ellos, principalmente cuando llegan a una zona donde actualmente se encuentra una torre de agua. Algunos aseguran que los espíritus que se aparecen ahí son de todos los niños que murieron. Antes de terminar el episodio de esta semana, quiero contarles sobre un clásico del terror que recientemente volví a ver. La obra de John Carpenter, Halloween. La original, primera de la saga de 11 películas al día de hoy. La cinta de 1978 cuenta la historia de Michael Myers, quien, 15 años después de haber asesinado a su hermana mayor, escapa del hospital mental donde se encontraba recluido, para regresar a su pueblo natal. Al llegar ahí, se encuentra con Laurie, interpretada por Jamie Lee Curtis en su debut actoral, y su grupo de amigas de la preparatoria. La noche de Halloween, Michael inicia una brutal cacería de las jóvenes, mientras ellas están cuidando a niños más pequeños del vecindario. Esta película es una de las primeras del género de slasher, que dio pie a toda una franquicia, que como les decía, ya tiene en su haber 11 películas y 2 más en planes a realizarse. Además de introducir a uno de los villanos más icónicos del género del terror, Michael Myers, y su ahora típico atuendo de overol de trabajo y máscara. Aún tengo pendiente ver la cinta del 2018, que sirve como secuela a esta original. En cuanto lo haga, les traeré mi reseña. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.